Hoy vamos a hacer un resumen sencillo, corto, y eso espero, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos del capítulo 1 al capítulo 16. Vamos a predicar todos los capítulos. Si duramos todo el año predicándolo y nos demorábamos hasta casi una hora predicando un pedacito cada porción, ahora ¿cuánto vamos a demorar en este día? Así que alístense para la vigilia. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente desde ya les anticipo que no vamos a ver todos los temas, sino vamos a esbozar la carta conforme el Señor la diseñó a través del apóstol Pablo. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 1. El título de nuestra enseñanza hoy es No me avergüenzo del Evangelio. Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el capítulo 1. Había puesto aquí que del versículo 1 al 16, vamos a leer hasta el 17. Romanos 1 del 1 al 17 inicialmente, y luego vamos a leer solo apenas unos versículos mientras exponemos toda la carta. Voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Romanos 1, 1 al 17 dice: Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios, así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes los que están en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Evangelio es una palabra que aparece al menos unas 13 veces en la carta, especialmente y más densamente en el primer capítulo y parte del segundo, y en los últimos 2 capítulos. Y una vez en el capítulo 10 y otra en el capítulo 11. Es como el marco en el cual Pablo quiere decir todo lo que dijo, lo que escribió en la carta a los romanos, el evangelio. Cuando nosotros queremos hablarle a alguien o a unas personas, para llamar la atención, tratamos de tocarles un tema que las personas conozcan y tratamos de tocárselo con entusiasmo. Si les gusta el deporte, les hablamos de deporte. Si les gusta la salud, de la salud. Si les gusta
el trabajo del trabajo, del tiempo, de lo que sea, y no diciendo mentiras, pero sí hablando apasionadamente de eso que a ellos les gusta, pues entonces encontraremos afinidad. Pablo lo que está queriendo hacer aquí es conectar con ellos en lo que se supone que todos los cristianos estamos conectados, en el Evangelio, porque Pablo no los conocía, no había estado con esa iglesia en ese lugar en Roma. Entonces se supone que si son cristianos, el Evangelio es lo básico que todo cristiano va a querer saber y el tema que le apasiona, el Evangelio de Jesucristo. Entonces va a conectarse con ellos, va a lograr que ellos se identifiquen con Él y con el Evangelio que predica, que es el Evangelio verdadero de Jesucristo, y que ellos le reciban, como está diciendo hoy desde el principio, cuando Él pase por allá, como dicen los capítulos finales. También cuando pase hasta Roma, no solamente les reciban para que Él enseñe o les ayude a comprender mejor el Evangelio, sino también para que lo ayuden a pasar hasta lo último de la tierra, hasta España, que era lo último de la tierra para ellos. Entonces, Pablo habla del Evangelio aplicado a los creyentes por la obra salvadora de Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo, teniendo ese tema como principal. Y aquí me salta una pregunta antes de continuar, y ¿es el Evangelio de Jesucristo el tema principal de los creyentes en todas las iglesias? O a veces otros temas, los que sean, que son importantes, hay temas muy importantes, pero no fundamentales como el Evangelio, no son lo esencial en las iglesias. Recuerden que hemos hablado que el Evangelio tiene dentro del gran tema del Evangelio hay 4 subtemas, 3 de personas o de seres y 1 de una actitud o una respuesta. El primero, ¿quién es Dios? El segundo, ¿quién es Jesucristo? Y el tercero, ¿quién es el ser humano? Y el cuarto, el llamado a que el ser humano responda arrepintiéndose y creyendo o entregando su vida a Cristo. Todo en la vida tenemos que pasarlo por ese filtro de quién es Dios, quién es Cristo, quiénes somos nosotros y lo que Dios nos llama a arrepentirnos y a confiar en Él. Y sea que estemos en la iglesia o lejos de la iglesia, se supone que todo pasa por ese filtro. Pero si el tema del Evangelio no es el tema más importante para nosotros, entonces no solamente no comprenderemos más profundamente el Evangelio, sino que no tendremos la oportunidad de enseñarlo correctamente y el entusiasmo para evangelizar apasionadamente, sino que también terminaremos muy decaídos en nuestra vida espiritual. ¿Qué aspectos principales del Evangelio? Bueno, antes de eso déjeme darle la afirmación central. Ya que el Evangelio es el tema central de la Biblia para salvarnos, debe ser el tema central para edificarnos y santificarnos en Cristo, si ya somos creyentes. Sin el Evangelio no hay conversión, sin el Evangelio no hay crecimiento espiritual. ¿Qué aspectos del Evangelio o relacionados con el Evangelio toca Pablo en esta carta? Solo vamos a ver unos cuantos, 6, que vamos a verlo muy rápidamente porque es un resumen. El Evangelio y la condenación, el Evangelio y la justificación, el Evangelio y la nueva vida, el Evangelio y el impacto en los judíos, el Evangelio y la transformación, el Evangelio y la condenación de todos sin Cristo. Eso está en los capítulos 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Obviamente esta división no es totalmente exacta, es una división para poder tener en cuenta algunos temas principales, pero a veces los temas no concluyen ahí, sino que pasan al siguiente sitio. Entonces, ¿qué empieza haciendo Pablo? Enseñando que sin Cristo todos están bajo condenación. En el capítulo 1, versículo 18 en adelante, enseña que así sean muy sabios en sus filosofías las personas del mundo. Como dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Y ahí explica que todo ser humano ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, ha cambiado a Dios por lo que Dios creó para idolatrarlo, y al final hasta cambia el uso natural de su sexualidad para hacer lo que hoy en día tanto la ley promueve y supuestamente muchas leyes avalan, que es por ejemplo, las parejas del mismo sexo. Se cambia la verdad por la mentira, se cambia entonces a Dios por su creación y al final se termina cambiando de sexo.
sea, todo se le da vueltas, a todo se le da vueltas, lo cual nos enseña que sin Cristo la vida se desordena cada día más. Todos. Pero ya desde el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que ellos hacen. Mire el versículo 3: y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿A quién le está hablando aquí? Cuando usted sigue leyendo el capítulo 2, se da cuenta que ahora le está hablando a los judíos, quienes no tenían una sabiduría mundana, sino una sabiduría religiosa. Ellos creyendo que al seguir la ley ritualmente del Antiguo Testamento, estaban bien con Dios, de todas formas eran pecadores. Y aunque dijeran que no se robe, no se mate, de todas formas robaban, mentían y hasta mataban. Entonces, ni la sabiduría mundana, ni la sabiduría religiosa, así fuera fundada en el Antiguo Testamento, puede salvar a nadie. Nadie se salva por cumplir la ley. Entonces, el Evangelio nos enseña que todas las personas están bajo condenación. Qué tremendo, ¿no? Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, que justifica a unos y a otros, pero en vez de empezar diciendo Dios te ama, empieza diciendo tú estás condenado. Seas muy sabio humanamente o seas muy sabio religiosamente, estás friquis morti calaverus dei, decía un amigo. Estás totalmente muerto, sepultado, enterrado, totalmente fundido. Dice Efesios capítulo 2, muerto espiritualmente en delitos y pecados. Pero después el Evangelio también nos enseña el apóstol Pablo en esa carta, nos dice que en Cristo, sin Cristo estamos condenados, pero que en Cristo estamos justificados. El Evangelio y la justificación para todos los que creen en Cristo está desde el capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21, ¿qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, ¿cuál ley? Esa del Antiguo Testamento que era buena, ya lo vamos a anotar, pero que pensaban que cumpliéndola se salvaban los judíos. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa sección, después de que dice que todo el mundo está en pecado, que es injusto y que delante de Dios no hay ninguno justo ni uno solo, capítulo 3, versículo 10, dice que en Cristo podemos tener la justicia de Cristo, que siendo injustos Él nos da su justicia, eso es justificación, que es lo que el capítulo 1, versículo 17, cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios y que el justo por la fe vivirá. Lutero no entendía, si Dios es justo me tiene que condenar porque yo soy pecador, pero resulta que aquí Dios está hablando a través del Evangelio que si es justo Dios te debe condenar, pero Dios, que es misericordioso, da su justicia a nuestro favor por medio de Cristo. Y si confío en que Cristo vino a vivir por mí la vida que yo no puedo vivir y a morir en mi lugar para recibir mi condenación, entonces me da su justicia y me ve tan justo como Cristo. Soy declarado justo sin serlo. Eso es justificación, la justicia de Dios a mi favor. Esa justicia de Dios se nos imputa solo por creer lo que hizo Cristo, así como Abraham le creyó a Dios. Y entonces viene el ejemplo de Abraham en el capítulo 4, cómo le creyó a Dios y solo con lo que Dios le dijo, caminó. Pero esa justicia de Dios, esa justificación por confiar en Cristo nos da algo especial. Capítulo 5, versículo 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios comienza con la paz con Dios. Yo no puedo recibir vida tranquila y pacífica en mi corazón a pesar de lo difícil que sea este mundo, si no estoy en paz con Dios, es decir, si no le debo nada. Así tenga de todo y no tenga problemas, mi corazón no va a estar en paz internamente hasta que no tenga la relación con Dios totalmente a paz y salvo, como decimos hoy en día. Y esa paz me la da el hecho de que Cristo, con su justicia, poniéndola a mi favor, me da total libertad de la condenación de Dios. La justificación produce paz. Entonces el Evangelio habla de que todo el mundo está condenado sin Cristo, pero que todos los que creen en Cristo
confiando en su obra salvadora, tienen paz con Dios porque han sido justificados o se les cuenta la justicia de Cristo a su favor. El evangelio y la nueva vida. Alguien diría, hasta ahí estamos bien, pero ¿qué? Ahora que la gente crea todo eso, ¿qué va a pasar? Entonces la gente dice, pues entonces yo soy más pecador para que Dios me perdone más. Capítulo 6, versículo 1. Pablo, pensando en eso, inspirado por el Espíritu de Dios, dice en el capítulo 6, versículo 1, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Entonces, si Dios nos perdona por gracia, entonces yo sigo pecando para que me dé más gracia, más gracia, más gracia. Después de que expone eso, él dice, así me van a decir. ¿Y qué dice el versículo 2? De ninguna manera. Esa es una frase que se repite ahí en ese capítulo varias veces. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Entonces el evangelio no solamente me da justificación legal, sino una nueva vida real para todos los que estamos en Cristo. ¿Qué hace? Que dice que me hace morir al pecado. Y yo colocado muriendo al pecado, porque no solamente un día morí al pecado cuando Cristo conquistó mi corazón y yo me entregué a Él, sino que todos los días muero al pecado y vivo para el Señor Jesucristo. Soy siervo de Él y aunque Él me dio su justicia para librarme de la condenación, ahora vivo para hacer lo que Él me enseña y cada día ser más justo conforme a Él lo es. Entonces también me da una nueva vida. Ahora muero a lo que no le gusta al Señor, vivo para Dios, como lo muestra el capítulo 6, pero como lo muestra el capítulo 7, esa muerte es como cuando una persona enviuda, ya se murió el marido, puede poner otro. Ya se murió la mujer, puede poner otra, así no le gustara al difunto o a la difunta. Legalmente ya quedó libre para volverse a casar. No peleen conmigo, ahí está en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice Cristo? El problema con la salvación por obras es que enfatiza mucho la ley de la palabra de Dios, los mandamientos. Y entonces la gente diría, no, pero es que yo voy a conseguir mi salvación y sirviendo la justicia de Dios o queriendo hacer su voluntad, cumpliendo los mandamientos de la ley, me gano la salvación. Y dice, no, muérase a ese tipo de relación como si muriera la ley, no para hacer lo que es contra la ley, sino para que ya no dependa de cumplir los mandamientos para saberse salvado por Dios. Ahora usted no los cumple para salvarse, los cumple para glorificar al Dios que lo salvó. Deje de depender de ello, ya usted murió a eso, porque una de las cosas con las que el pecado nos engaña, por favor resalte esto, no solamente es haciéndonos hacer lo que es contra la ley de Dios, sino haciéndonos confiar que lo poquito que hacemos conforme a la palabra de Dios nos da la salvación sin necesidad de Cristo. Hay que morir no solo al pecado, sino morir al deseo de salvarnos a nosotros mismos con nuestra propia obediencia. Y hermanos, eso no quiere decir que no busquemos cada día agradar más a Dios, ya lo vamos a ver dentro de un punto siguiente. Eso quiere decir que cada vez que hacemos algo para la gloria de Dios, lo hacemos para agradarlo, no para ganarnos su favor, sino porque Él ya nos lo dio, ya nos dio su favor y ahora queremos bendecirlo y mostrarlo cada día más a Él. No estamos pagándole para que nos dé la vida eterna, ya nos la dio. Morimos al pecado, vivimos para Cristo, reconocemos la lucha con el pecado y esa parte es muy importante porque algunos piensan que ya cumplen algunos mandamientos y ya no tienen luchas contra el pecado. Romanos capítulo 7, después del versículo 7, Pablo llega a mostrar cómo la ley lo había conquistado antes de ser creyente, pero luego siendo creyente todavía lo ponen presente, dice el versículo 15, Romanos 7:15. O Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, compruebo entonces que la ley es buena. El problema no es el mandamiento, el problema es mi corazón pecaminoso, no nos engañemos. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. No es que el pecado es un gusanito que está dentro o un ser demoníaco que tengo por dentro. El pecado ahí se le llama a la tendencia de mi propio corazón de ir en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que en mí esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Entonces, aunque quiero hacer lo bueno o el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley de mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Esto qué quiere decir? Que el que se convierte a Cristo es libre de la condenación, es libre del dominio del pecado para cada día ser más santo, pero no es libre de la presencia del pecado. Todavía puede caer en pecado y todavía lucha contra el pecado. La marca de un creyente no es que no peca nunca. La marca de un creyente es que siempre lucha contra el pecado que lo tienta. ¿Sí me explico? La marca de un creyente no es que nunca se siente tentado a pecar. La marca de un creyente es que, aunque se sienta tentado a pecar, lucha contra ese pecado y nunca deja de luchar. Y siempre reconoce que el pecado lo tienta, porque aunque ya ha sido transformado internamente, todavía el mundo y su propia carne lo conecta con su vieja naturaleza pecaminosa, y hasta que Cristo no venga o Él vaya, no va a dejar de luchar. Y esa lucha en esa nueva vida es más que por dejar de pecar, es por dejarse guiar por el Espíritu Santo. Verso 2 del capítulo 8, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí ley no es una palabra que signifique mandamientos escritos, sino es un principio de vida. La guía interna del Espíritu de Dios, cuando leo su palabra, cuando oro al Señor, me va a ir dando la capacidad de identificar el pecado en mi vida, de abandonar el pecado de mi vida, de vencer el pecado en mi vida. Entonces, más que decirle al pecado no, tenemos que decirle al Espíritu Santo sí. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? En otra parte Pablo habla de que con cantos, con himnos, con la palabra de Dios, con oración. Y el Espíritu Santo, cuando yo oro hasta con gemidos, dice el capítulo 8, me ayuda y me recuerda que si Cristo murió por mí, ¿cómo no me va a ayudar Dios en todas las cosas? Y me recuerda que los que Dios, también está en el capítulo 8, predestinó, a esos también justificó, a esos también santificó y a esos también glorificó. Me recuerda que Dios no me va a abandonar hasta que me tenga en gloria. Ese es el Espíritu Santo. Me recuerda que soy hijo de Dios y me estimula a obedecer al Señor. Entonces esa vida nueva es una vida contra el pecado y una vida guiada por el Espíritu Santo para andar en santidad. El Evangelio y la condenación, el Evangelio y la justificación, el Evangelio y la vida nueva, nueva vida, el Evangelio y el impacto en los judíos. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, lo voy a resumir así. Los judíos fueron impactados por la obra de Cristo a través de los no judíos cuando estos últimos se convirtieron. Dice el versículo 1 del capítulo 9. Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por amor de mis hermanos, por los de mi propia raza que son israelitas. Si usted mira ese mismo capítulo 9, más bien el capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. 9, 10 y 11 habla de lo que pasó con los judíos y el Evangelio. Rechazaron el Evangelio en general, rechazaron a Cristo en general. Y al principio Pablo dice que es la actitud que debemos tener como creyentes. Usted y yo no somos judíos. Bueno, hay un estudio que demuestra que casi todos los españoles tienen mezcla con judíos por los judíos sefardíes que vivieron allá, y nosotros fuimos conquistados por los españoles. Entonces más o menos imagínense. Entonces prácticamente todos tenemos mezcla con los judíos, pero como nadie se salva por ser judío según la Biblia, sino por creer en Cristo, así nosotros no nos sepamos ser judíos por ese judío. Si yo soy de Cúcuta, por los cucuteños; si yo soy de Ocaña, por los ocañeros; de Venezuela, por los venezolanos, debo estar orando por los que son de mi tierra, de mi familia, de mi raza, y en general por todos los seres humanos que no se han convertido como los judíos rechazaron a Cristo y no se convirtieron. Porque
el impacto sobre los judíos que no se convirtieron es a través de los judíos, de los no judíos, perdón, que sí se convirtieron. Eso es lo que muestra la carta del apóstol Pablo, porque pone Dios a orar al mismo apóstol Pablo que sí se convirtió por ellos y pone a todos los que no sean judíos a orar por ellos. Y ese impacto también es para que, como dice el capítulo 10, les prediquemos. El capítulo 10 habla de que, capítulo 10, versículo 14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Está diciendo el rechazo del evangelio o al evangelio del pueblo judío, pero está diciendo aún así, si usted se convirtió, ore por ellos como Pablo lo hacía, predíqueles el evangelio. Los inconversos son impactados por el evangelio a través de los creyentes. Y eso queda totalmente claro cuando les predican y esperan pacientemente que se conviertan, porque en el capítulo 11 se habla de un mecanismo que ha sido muy mal interpretado muchas veces. Hay dos escuelas de interpretación. La una dice que al final dice que todo Israel será salvo, el capítulo 11, en el versículo 26, aquí dice 11:26, y después de eso todo Israel será salvo, y dicen, todos los israelitas se van a salvar de todos los tiempos. Otros dicen, no, todos los israelitas del tiempo cuando venga Cristo se van a salvar automáticamente por ser israelitas. Eso contradeciría el mismo evangelio que dice que solamente se salvan en Cristo las personas. Y hay una interpretación que dice, no, todos los que son del pueblo de Israel, de esta forma, en vez de después de esto, van a salvarse. ¿Cuál forma? Que los que no son judíos se conviertan y les prediquen a los que son judíos incrédulos. De esta forma, durante todas las generaciones, es que judíos se van a ir convirtiendo a Cristo. El olivo original, los judíos originales, viendo cómo son injertados al pueblo de Dios, los que no son judíos, el olivo silvestre, convertidos a Cristo, al verlos, entonces, y escucharlos, y ser despertados a celos y conmovidos por el Espíritu Santo, terminan convirtiéndose por el testimonio de los que no son judíos, que se convirtieron a Cristo. Eso es lo que va a pasar hasta el final. Y al final todos los israelitas de toda la historia que se conviertan, va a ser porque muchos ya convertidos le dan testimonio de Cristo. Eso es todo. Entonces debemos predicar, no solo orar. El evangelio y los que no se convierten o no judíos incrédulos. El evangelio y la transformación que producen los creyentes. Romanos capítulo 12, creo que se lo saben de memoria en la Reina Valera. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que ha descrito de ahí para atrás. Que presenten ustedes mismos, se presenten como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Reina Valera del 60, ¿no? Aquí la contemporánea dice, así es como se debe adorar a Dios, con corazones transformados, porque después dice, verso 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermano, hay una transformación continua en los que han creído el evangelio. Viven renovando su entendimiento para no entender las cosas como las entiende el mundo, para vivir una vida que agrada a Dios en lo individual y en lo social, porque aquí habla, por ejemplo, de ser generosos. En ese capítulo habla de servir, de enseñar. En ese capítulo habla de tener diligencia en el servicio al Señor, de no ser perezosos. En ese capítulo habla de ser gozosos, de ser constantes en la oración. Esa transformación es cuando nuestro entendimiento va cambiando. Ejemplo, ayer hablábamos con los varones y decíamos, si Dios es autosuficiente, ¿qué debe generar en nosotros? Es decir, Dios no necesita nada. ¿Para qué aprendemos eso? Ayer decíamos, pues aprendemos eso para recordar que Él no necesita nada, pero nosotros sí le necesitamos a Él. Entonces debemos depender de Él. Y cuando yo no oro, no dependo de Él, dependo de mí. Y es como si dijera, yo soy Dios, Él no. Yo soy suficiente para mí mismo, yo no lo necesito a Él. Cambiar la forma de pensar y de ver a Dios, de pensar y verme a mí mismo,
de pensar y de ver a Cristo, de pensar y de ver al mundo, que es lo que me enseña el Evangelio, cambia mi manera de vivir. Yo no entiendo cómo una persona puede orar todos los días si piensa que las cosas dependen de ella y no de Dios. Pero tampoco entiendo cómo una persona puede orar todos los días, pueda pensar todos los días que no depende de Dios y creerse autosuficiente y orar con libertad, porque ¿para qué le oro a Dios si todo lo controlo yo? Cuando cambia mi manera de ver a Dios, mi manera de ver a Cristo, mi manera de ver el mundo, mi manera de verme a mí mismo, mi manera de ver todas las cosas, según el Evangelio, cambia mi manera de vivir, de hacerlo todo. Incluso puedo someterme, volverme tan buen ciudadano que me someto a las autoridades superiores por causa del Señor, como dice Romanos capítulo 13. Así sean corruptos, con tal de que no me estén incitando a hacer un pecado contra Dios, me someto, porque al final glorifico a Dios haciendo lo que la ley manda, como dice Romanos capítulo 13. Qué transformación tan tremenda, ¿no? Porque el que no es creyente y es un creyente inmaduro, no renueva su entendimiento, incluso utiliza su estado espiritual para decir: yo no voy a hacer caso porque yo soy un hijo de Dios, los hijos de Dios tenemos otro rey. No, yo obedezco las leyes, como dice Romanos 13, porque Dios me ha hecho humilde y obediente a todo lo que es conforme a su voluntad. Y en el capítulo 14 se nos muestra esa transformación en la iglesia, ya no solamente renovando el entendimiento, sino haciéndonos que recibamos, como dice ahí, reciban, verso 1, al que es débil en la fe, para no entrar en discusiones. La marca de un creyente verdadero que va madurando es que cada vez discute menos. La marca de un creyente que puede ser verdadero, pero que cada vez está más inmaduro o no progresa, es que cada vez discute más. Y lo peor es que discute con los mismos hermanos en la fe. La transformación del Señor no es solamente que peleemos contra el pecado y tratemos de vivir en santidad, sino que cambiemos nuestra manera de pensar con respecto a la vida misma, pero con respecto a la forma en que lidiamos con nuestras diferencias. Y si yo pienso que hay algo que yo debo hacer, que la Biblia dice que no, la Biblia no muestra abiertamente que es pecado, y otro hermano dice que no debe hacerse, entonces yo lo respeto en su conciencia y dejo que no lo haga, y no digo que lo menosprecio como alguien muy débil que no entiende lo que Cristo ganó para nosotros. Y si al contrario yo soy un hermano que piensa que algo no se debe hacer, o no se debe tocar, o no se debe comer, o no se debe practicar, y veo que a otro que sí lo hace, no lo juzgo como un mundano, pecaminoso, incircunciso, porque si no es algo que abiertamente la Biblia condena como pecado, no es para condenar o para juzgar. Todo por amor al Señor, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Desde el capítulo 8 hasta el 10 enseña al final que el conocimiento envanece, el amor edifica. Como amo a mis hermanos, evito las discusiones y los recibo así tengan diferentes opiniones a mí. Allá ya me alargué, pensaba terminar en media hora y ya voy en 33 minutos. Yo sé dónde voy, hermano, no se preocupen, no me he perdido. Déjenme darle un principio a esto, y ojalá lo escuche el hermano, porque dice que a veces ve que está conectado a la iglesia, se conecta. Fui a la reunión de jóvenes en Bogotá, líderes de jóvenes regionales de la denominación bautista colombiana, y hay uno que estimo mucho, que es muy trabajador y es un creyente muy juicioso, pero él mismo dice: yo soy teólogo liberal. Él no cree que Adán y Eva existieron literalmente, y otras cosas más de la teología liberal, que tiende a menospreciar las historias que parecen mito o que son difíciles de creer porque son milagros muy poderosos. Pero entiendo que en lo básico es un creyente, cree el Evangelio, y discutimos sobre eso, pero discutimos en el amor del Señor. Y los otros nos miraban y escuchaban: está bueno el tema, decían los otros, y se metían. Y al final decía: lo que pasa es que estamos hablando, dijo él, que yo soy liberal y él no, él es más conservador. Entonces decía: hermano, pero nos amamos igual en el Señor, y nos abrazamos y caminamos juntos y seguimos compartiendo los dos. No se generó división, aunque tuviéramos fuertes diferencias en temas que sí son muy importantes. Ahora, en temas menos importantes, ¿por qué nos dividimos tanto? Yo recuerdo cuando vino la vacuna, que sí me vacuno, que no me vacuno, que vacúnese porque es de Dios, que usted se cuide, no, que no se vacune porque no es de Dios, que usted se ponga la vacuna porque eso es del diablo y hasta la marca de la bestia viene ahí.
No sé cómo conectaban la vacuna con la marca de la bestia, pero lo hacían. Y peleas entre hermanos. Yo aquí tuve que ver y lidiar varias veces con algunas discusiones de algunos hermanos ahí en la puerta, y los veía muy exacerbados, y al final terminabas como sentidos, porque el otro no se quería vacunar cuando él sí quería vacunarse, o porque el otro se quería vacunar cuando él no quería vacunarse. Y digo, ¿y eso nos divide? ¿No es nuestro corazón transformado por Cristo? El Evangelio no solo para entenderlo, es para creerlo y vivirlo, y que se vean nuestras relaciones entre hermanos. Cristo dijo que nos conocerían no por lo que sabemos, sino por lo que nos amamos entre nosotros. Este es el último punto, hermanos, el Evangelio y la misión de predicar a todos de Cristo. Romanos capítulo 15. Así que los que somos, Romanos capítulo 15, pero versículo 14, porque las divisiones no están muy bien en los capítulos. Ahí seguía el tema del 14, Romanos 15, versículo 14, dice Romanos 15, 14, estoy seguro, hermanos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu. Ahí Pablo sigue hablando de su ministerio, pero al final del versículo 19 dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y en el versículo 20 dice algo potentísimo, fue así como me esforcé por predicar el Evangelio donde Cristo fue así como me esforcé por predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué nos está diciendo acá? El Evangelio y la misión es predicarle al que no conoce a Cristo. Y Pablo se tomó tan en serio el asunto que si ya le habían predicado o no le predicaba, iba a otro lugar. Y si ya estaba una ciudad, una iglesia, no iba a esa ciudad sino a otra ciudad. Eso nos hace entender que hay que esforzarse por llegar hasta la última persona. Y a veces no nos esforzamos ni por llegar a la persona de al lado. El Evangelio quiere que nos esforcemos. Y además, que nos esforcemos hasta lo último de la tierra si es necesario. Cristo dijo que hasta el fin del mundo. ¿Dónde era eso para ellos? España. Por eso él quería llegar a España. En ese momento, para el mapa que tenía en su mente. Y algunos de nosotros no se quieren ir ni de la casa, ni al frente para predicar el Evangelio. Dijo alguien alguna vez, vino alguien y me dijo, yo quiero hacer misiones, quiero irme para el África. Le contestó el pastor cuando lo escuchó, le dijo, pero usted no va ni al frente a predicar. ¿Cómo va a coger hasta el África? Empezamos moviéndonos, esforzándonos, incomodándonos, sacrificándonos por ir a donde otros no conocen el Evangelio. Nos va a tocar escuchar cosas que no nos gusta escuchar, nos va a tocar ver cosas que no nos gusta ver, no por deleitarnos en esas cosas que pueden ser hasta pecado en contra de Dios, sino por entrar en contacto con quienes son pecadores. ¿Usted cree que a Cristo le agradaba estar entre publicanos y prostitutas? Viendo cómo se pervertían y pervertían a los demás. A Cristo lo que le agradaba era estar con ellos para salvarlos, no para vivir como ellos vivían. Al final ellos terminaban viviendo transformados por Él. Nosotros también tenemos que tener esa visión. El Evangelio nos mueve por el entendimiento, libres de condenación, justificados, por la vivencia interna, nueva vida en Cristo, transformados, pero también por el movimiento externo, orando por los inconversos, predicándoles y yendo hasta el lugar donde tengamos que ir para que una persona se salve. Ese es el Evangelio de Cristo. Es lo que está presentando Pablo ahí los romanos. Al final eso se hace ¿cómo? Esa misión. Mire el capítulo 16 conmigo, versículo 1 y 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos o creyentes, y que la ayuden en cualquier cosa que necesiten ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. ¿Sabe? Él recomendaba a las demás personas que ya conocía, aunque no hubiera ido a Roma, pero que las conoció fuera de Roma y que terminaron ellas en Roma, porque Pablo estaba acostumbrado a trabajar en equipo. No solo es esforzándome hasta la última persona, sino es encomendándome a mí mismo a trabajar en ese esfuerzo con otros. Muchos son llaneros solitarios del Evangelio. No pueden ir ni siquiera con otro.
Eso de dos en dos les cuesta. Con el marido si es una mujer, con la mujer si es el marido por mucho. Y eso porque me toca aguantarme, lo dicen algunos. Pero no quieren hacer sociedad con nadie para predicar el evangelio. No quieren tener que lidiar con esas diferencias con otros creyentes y juntos caminar. Pablo sí que hizo equipo con un montón de gente. Lea toda esa lista de los que conocía y saludaba. Al final, en el último capítulo, y se dará cuenta que es en equipo que se hace la misión. Entonces, como conclusión, profundicemos en el evangelio y sus implicaciones salvíficas en lo personal y en lo ministerial. Demos a conocer más clara y detalladamente cuando evangelizamos la obra de Cristo y la justificación, que es clave ahí. Entender la justificación, que hoy incluso se está distorsionando, es clave para entender el evangelio. Busque en internet qué es justificación, pregunte por libros bíblicos o libros de estudios bíblicos que enseñen sobre la justificación, y entre más entienda la justificación por la fe en Cristo, más va a entender el evangelio. Y vivamos cada vez más conforme a las misericordias de Dios, una vida renovada, transformada, esforzada por predicar el evangelio. Entonces, para orar, oremos por mayor entendimiento de la obra de Cristo, oremos por mayor claridad y profundidad al explicar el evangelio o la obra de Cristo, que entendamos mejor, que expliquemos mejor el evangelio y que lo vivamos mejor, más transformados y más en misión hacia los demás. Entender mejor, explicar mejor, vivir mejor el evangelio de Jesucristo es lo que honra a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la carta a los romanos.